Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Sus ojos se posaron en él cuando entró. Él había pensado que su sonrisa no podía crecer aún más, pero ella parecía enloquecedoramente complácida con él, independientemente de cómo él mismo se sintiera ajeno a la respuesta de conmoción de la terriblemente corta coincidencia. Ya habían estado aquí durante horas, y algunos de los mejores partidos en su opinión, habían tomado más de minutos. No era que estos hombres fueran encontrados deficientes, era que él había sido templado en fuegos más grandes que ellos. El elemento de confusión con su estilo de lucha, su determinación resuelta, eran solo obstáculos que debían eliminarse. En la forma menos violenta que pudo imaginar en ese momento, con suerte. Así que eras un espadachín. La voz de Morgan revoloteó en su conciencia, y sus divertidos ojos verdes le dieron una pausa para despedirla sin palabras. No. Se conforma, pero no da más detalles. Ella parece aceptar esto y vuelve su mirada hacia la caja donde ve la mirada de su hermana, firmemente absorta en su nueva herramienta. ¿Te gusta, hermana querida? Si es así, lo haré mío. Con mucho gusto, de verdad, es igual de rival para cualquiera de los encantadores hombres con los que te cortejas. Pero tales pensamientos eran mejor guardados para más tarde. Esto era un negocio, lo que haría después sería un placer. A la bruja no le excitaba la barbarie, pero reconoció a alguien con una devoción tan resuelta por una causa. Y el tipo de actitud repugnantemente viciosa con la que se acercaban a los obstáculos. Eran almas gemelas, incluso si Shiro aún no lo sabía. Y, para Morgan, su cuerpo era solo otra arma. Uno que le diera más placer usar que los cuchillos. Los hombres eran criaturas simples. Y Morgan no se había perdido las miradas que le había lanzado a su hermana. Sin embargo, la pregunta que entró en su mente. ¿Es esa mirada porque ella es como yo, o porque yo soy como ella? Mi rey, murmuró Lancelot, mientras la competencia se reanudaba abajo, dos hombres tomando el campo y arriesgando la vida y las extremidades para exhibirse ante el rey y el país. Ese guerrero, lo sé, Lancelot. Su voz era suave y segura. Incluso cuando sus ojos no abandonaron la forma estoica que se encontraba en la sombra detrás de su hermana descansando. Sus dedos apretaron la empuñadura de Excalibur mientras que el otro se desgastaba en la madera de su asiento. La política era fea, y decía mucho que Morgan, quien solo había recomendado a Agravain para sus asientos, pusiera su nombre detrás de tal guerrero y, en lugar de usar sus palabras sinuosas y controladoras, lo hiciera participar en un concurso como este para poder hacer respetar y exaltar su talento. Y tenía talento. Peor que eso, había algo hábilmente familiar en la forma en que se había acercado a su oponente. Le recordó los veranos de su juventud, que pasó aprendiendo a pelear y protegerse a sí misma y a los demás de manera eficiente con la espada. Era una versión muy bastarda de su propio estilo de espada, en cierto modo. Pero al mismo tiempo, era diferente. El enfoque en la redirección y el mínimo de movimiento, las fuertes aceleraciones que normalmente solo eran viables debido a su capacidad para concentrar su energía mágica en una explosión. Pero no había ninguno. En el lapso de unos segundos, había desmantelado a su enemigo sin exponer nada más que él era un buen espadachín. Ese estilo de lucha de dos espadas no era reconocible en lo más mínimo, lo único que parecía similar eran los sajones de antaño que serían como monstruos en carne humana. Pero, de nuevo, no había ninguno. Solo una indiferencia fría y calculadora, ya que primero había herido el cuello del oponente, solo la cota de malla del noble para evitar un golpe fatal, luego predijo el golpe con el escudo, como si hubiera visto el futuro con la forma en que lo haría. Había reaccionado, interponiéndose contra su enemigo cuando la mayoría se habría hecho a un lado alejado y le habría dado al hombre el tiempo para respirar que había estado buscando. Se había aprovechado de un enemigo inconsciente e inestable para sacarle la rodilla y desviar la última defensa desesperada. Y, con una floritura que le recordó a otros guerreros fuertes, simplemente plantó su espada contra el cuello de su enemigo y robó un rendimiento. Para la gente común ver el manejo de la espada como ese era irritante, e incluso ella estaba desconcertada por la pura error de ver a un hombre desarmado como una silla por un carpintero.
Podía decir que Lancelot también estaba entusiasmado. Lo que solo lo empeoró aún más. Lancelot había estado asumiendo desafíos cada vez mayores últimamente, queriendo nada más que absolverse de la culpa que sentía por acostarse con la reina, lo cual Artoria lo perdonó sin siquiera palabras. No es que pareciera funcionar. Sus ojos finalmente se apartaron, deteniéndose en Guinevere por un momento antes de regresar al tumulto de abajo. No pasó por alto como los ojos de su hermana se habían vuelto hacia ella y se entrecerraron divertidos. Los duelos preliminares habían tardado medio día en terminar, y el número de participantes, probablemente como esperaban los nobles que propusieron el torneo, se había reducido a unas pocas docenas. Shirou sintió un profundo alivio al saber que no tendría que volver a pelear cuando cambiaron de lugar y pasaron al tiro con arco. Por un momento, sintió que el destino estaba jugando con él. Sin embargo, no podía negar que prefería una competencia más indirecta que el riesgo de pelear con alguien a quien tendría que matar. Ni siquiera contempló sus propias heridas o la muerte. Shirou nunca había aprendido a valorarse tanto a sí mismo. Sin embargo, sus preocupaciones habían aumentado con su proximidad a Morgan. Quédate cerca de mí, hasta que te llamen. Ella le había dado instrucciones y él había obedecido por deferencia a la mirada complácida que la mujer tenía en su rostro. Un Morgan feliz era aquel que no pensaba que las cosas saldrían mal. Tenía razón, pero Shirou estaba jugando el juego largo. En bloques de 10, los concursantes debían disparar a su objetivo más lejano y sus puntajes se contarían por precisión y alcance. Era un concurso de estilo occidental, pero Shirou no pudo evitar sentir, como practicante oriental, que era un poco vergonzoso concentrarse en algo así. Pareces perturbado. Incluso a través de su casco. Su mirada se movió hacia Morgan a través de su visor. No es nada. Respondió, no queriendo llenar los oídos de la bruja con una queja tan infantil. Su sonrisa se estabilizó un poco en una línea delgada. ¿Esto está debajo de ti?, preguntó ella, y él no pudo evitar sentir sus hombros temblar con una risita. En lugar de responderle honestamente, simplemente dijo, mira. Y, a pesar de su expectativa de que ella se enfadaría con él, ella simplemente asintió y volvió su mirada hacia los arqueros actuales. Había algunos dignos en el lote, pero una buena parte de ellos solo tenía el talento para golpear dentro de los 30 metros. Y las dianas escaseaban allí. Sus ojos se entrecerraron en uno o dos que apuntaron con diana sus objetivos fácilmente a 50 metros. Parecía que había fuertes contendientes aquí después de todo. Por un momento, se olvidó de sí mismo y dejó hervir su sangre. La competencia era sana, tenía que recordar. Y dejar que ese fuerte sentimiento lo inunde antes de que lo llamen haría más fácil sacarlo todo de él. Su línea fue llamada. Tristán se habría sentido deprimido por esto. Artoria murmuró, sintiéndose perdida. Detrás de ella, Lancelot simplemente negó con la cabeza. Siguiente hasta la línea. Mi rey. El caballero alertó, sus ojos se posaron en una figura vestida con una armadura mientras salía al campo. Los ojos de la mujer rubia siguieron el rastro de Lancelot y frunció el ceño. El arco largo inglés no era su herramienta preferida, por lo que, por primera vez, tuvo que producir una herramienta adecuada a escondidas. Afortunadamente, fue tan simple como proyectar su imagen mental de un arco. Le prestó poca atención al hecho de que se sentía mucho más fácil o menos estresante que antes, simplemente atribuyéndolo a la presencia de más maná en el aire que cuando aprendió inicialmente. Un paso lejos de las miradas indiscretas, y a la línea se fue. La única diferencia ahora era que le habían arrancado un guantelete y le habían levantado la visera a favor de su vista y su capacidad para tensar el arco. El guante para sujetar el arco estaría bien. El arco estaba hecho de puro poder mágico, por lo que no requeriría reparación después de su uso de todos modos. Las dianas se colocaron a un mínimo de 30 metros, una distancia justa y agradable para cualquiera que se precie con arco, incluso con el arco inglés que podía disparar hasta 180 metros en manos de un veterano. No era un veterano. Era Emilia Shirou, quien había fallado solo una vez desde que terminó su entrenamiento, y eso había sido en un esfuerzo por ver cómo era fallar. Mientras estaba de pie en la línea de fuego, hizo un gesto a los controladores para su objetivo. Lleven a mi objetivo al borde del campo.
Por un momento, los dos hombres lo miraron con incredulidad, pero él simplemente los despidió. Sin darse cuenta del silencio repentino, incluida la detención de las flechas que golpean los objetivos, observó cómo los dos hombres lo llevaban hasta el borde del campo de torneo. Un poco más del largo de un campo de fútbol americano, alrededor de 120 yardas. Podría haber golpeado desde más lejos, pero entonces habría sido como si estuviera golpeando el horizonte mismo. Había muy pocos hombres capaces de tales hazañas, y muchos cuestionarían tal habilidad en su nombre. Shiro iba a ganar, no a parecer invencible. Ese hombre está loco, murmuró Guinevere, y Artoria solo pudo estar de acuerdo. Solo Sir Tristán podría hacer un tiro como ese, o alguien a quien él haya entrenado, al menos. Lancelot, sin embargo, había entrecerrado los ojos. Cuanto más miraba a este hombre con armadura ennegrecida, más se preocupaba por su rey. Respirar. Estabilizó su postura y plantó sus pies. Su mano de arco fijaba el blanco, y sus ojos no veían el mundo, solo la diana. El aliento se quedó en su pecho, reconfortándolo y probándolo mientras levantaba el arco en alto como para saludar a los cielos con él. Sus dedos envolvieron las plumas de la flecha y comenzó a retroceder con la fuerza perfeccionada a través de incontables años de entrenamiento y la guerra del Santo Grial. Él era el arco. Él era la flecha. El blanco es su destino, la diana es su propio ser. Por un momento, Emilia, Shiro fue el vacío. Él era el vacío. No había pensamiento, ningún movimiento, solo él como la flecha. Y luego se soltó junto con su aliento. Y con firmeza, la flecha giró y limpió el aire como una bala antes de partir el medio pintado del objetivo y declarar la victoria sin ninguna duda. Shiro se dejó inundar de nuevo en su cuerpo. La sensación de tensión, de orgullo y propósito regresando cuando dejó que sus ojos se cerraran, y finalmente bajó el arco ahora que el destino se había cumplido. Morgan, quien había esperado la paliza en el duelo, considerando que esperaba algún tipo de magia férica para proteger al niño, no pudo decir lo mismo cuando vio lo que acababa de hacer. Su respiración se aceleró, y en el espacio de esa flecha saliendo del arco y golpeando el objetivo, su corazón dio un vuelco. Era un monstruo en carne humana, tenía que serlo. Conocía las capacidades de hombres como Sir Tristán, que había dejado el empleo de su hermana, e incluso de grandes héroes de leyenda. Pero también reconoció que podrían haber puesto ese objetivo aún más lejos, incluso si se hubiera movido. Y probablemente todavía lo habría golpeado perfectamente. En lugar de llenarla de admiración, la hizo reconocer el alcance del hombre a quien había ayudado a atravesar una época a la que no pertenecía. Morgan no era tonta, solo vengativa y una verdadera bruja. No sabía por qué se había esforzado tanto para venir aquí, pero supo, en ese momento, que lo iba a necesitar a su lado. Y así comenzó a planear de nuevo, donde había estado holgazaneando en el visor, ahora se sentó derecha con su mente en un torbellino. Cerca, otro par de ojos se entrecerraron aún más, mientras el rey y la reina miraban, y se quedaban estupefactos en ese orden. Los concursantes estaban desmoralizados y la multitud comenzó a susurrar y preocuparse. Las orejas de Lancelot no eran las mejores, pero incluso él podía captar fragmentos de conversación. Esto no sería capaz de soportar. Cuando Shiro regresó al lado de Morgan, después de haber desestimado su arco proyectado, esperaba otra sonrisa y más palabras, ya sea de forma burlona o de otra manera. En cambio, había estado completamente en silencio y simplemente lo estudió por un momento antes de volver a mirar al campo, o más bien, más allá de su lugar donde estaba sentada la familia real. Había puesto tanto en Mordred. Pensó, dándose cuenta de inmediato de cómo ya había comenzado a cablar, pensé que tendría que dejar que esta pequeña exhibición continuara sin mi interferencia, pero ahora parece como si me hubieran dado amablemente un martillo para el cristal. Cepillando su cabello rubio con un par de dedos, mientras el otro acariciaba el brazo de su silla, la bruja contempló sus palabras para ella. Que se pruebe a sí mismo, de hecho. Ahora no tengo elección. Él es insustituible en este momento. Tan detestable como ella era pensar que solo podía admitir que su demostración de dominio sobre la competencia era inquietantemente atractivo. Tanto es así que se dio cuenta de que había comenzado a jugar con su cabello y se detuvo de inmediato.
Shirou, que no estaba al tanto de sus reflexiones, simplemente se acomodó a la sombra de su caja y lamentó lo malditamente caliente que estaba en toda esta armadura bajo el calor del sol. Después de la competencia de tiro con arco, el torneo se llevó a cabo para la llegada de la noche. Se habían preparado campamentos y tiendas, aunque Morgan se había burlado de él cuando le había preguntado sobre sus provisiones para la noche. Se había arremangado el vestido negro con líneas azules y, con un gesto de su mano, subió al carruaje en el que habían llegado. Levantando una ceja más allá de su visera, él simplemente volvió a subir al vehículo de madera sin palabras. Y en un espacio más grande de lo que recordaba el viaje lleno de baches. Ah, así que este era el tipo de magia que un mago de una época anterior podría ejercer. En el sentido del gran esquema de las cosas, no era tan impresionante, pero Shirou al menos podía apreciar la complejidad de un campo acotado como este. Era similar a un taller, aunque podía decir que era una construcción apresurada en lugar de algo parecido a una canica de realidad. Su amante era interesante. En vano, sin duda, no es que pudiera culparla. Si Rin hubiera podido hacer tal cosa. Y ahí estaba él, pensando en Rin otra vez. Apretando los dientes, dejó que se desvaneciera mientras se estiraba y se desabrochaba el casco para dejarlo a un lado junto con sus espadas, mientras se acomodaba en una silla en la pequeña sala de estar, sus ojos en la bruja rubia mientras sacaba un par de tazas de peltre y una jarra de una mesa y comencé a llenar ambos con un líquido más púrpura que rojo. El hedor áspero y demasiado dulce del vino llenó el aire por un momento. Así que eres un guerrero. Ella notó, mientras giraba con su cabello rubio, arremolinándose en el aire por lo repentino de su movimiento. Donde el de Artoria estaba tan a menudo en ese moño alto, Shiro estaba perplejo por la larga cola de Morgan. Le recordó a una fábula occidental, Rapunzel. Su cabello no llegaba hasta el suelo, pero aún estaba suelto, ignorando una sola trenza en su coronilla. Cuanto más se dedicaba a estudiar a la bruja, más diferencias veía entre las dos hermanas. Uno de los menos importantes eran esos tatuajes rojos que decoraban la carne que ella elegía exponer. Por supuesto, eso significaba que sus ojos vagaron a lugares que no deberían haber visto en ese momento. Entonces, a pesar de sí mismo, terminó sonrojándose mientras intentaba mirar algo más. Estudiando la cama más breve y las sillas que llenaban este espacio, junto a las estanterías. Beber. Ella le dijo, ofreciéndole la copa de peltre debajo de su nariz, mientras él volvía su atención hacia ella. Sus instintos le dijeron que ella lo iba a envenenar, pero también sabía que tal cosa sería sin sentido ahora. Tomando la taza, asintió con la cabeza en agradecimiento, mientras ella se movía para sentarse frente a él. En lugar de recostarse como la había visto hacer casi cada vez que se sentaba desde que la conoció, se reclinó en la silla como si fuera un trono. Escondió su sonrisa detrás del cuenco de su taza mientras tomaba un pequeño sorbo. La súbita avalancha de alcohol fuerte y amargo hizo que frunciera el ceño antes de tomarse un momento para inhalar profundamente el aroma del vino y luego volver a tomar una bebida más adecuada. El segundo sabor era más parecido a sus gustos. El amargo estalló con uvas dulces y frutas para mitigar la aspereza de la quemadura. Shirou no era un bebedor, era cierto. ¿Me he probado a ti, mi señora?, preguntó, dejando la taza, todavía casi llena, a un lado. Sus ojos ámbar se fijaron en la mujer rubia mientras tomaba su propia taza con un ritmo más constante y practicado. Siguieron la vista de su garganta mientras se contraía y flexionaba con cada trago de ese brebaje áspero y demasiado dulce. Ella bajó su taza, los ojos verdes lo miraron fijamente por lo que parecieron minutos, haciendo que Shirou se sintiera nervioso, ansioso. No. La agitación en su estómago le hizo darse cuenta de cuánto le gustaba esa mirada. Si solo hubiera sido saber en su lugar. Lamentó la situación en la que se encontraba. Los recuerdos de la dulce sonrisa de una rubia hicieron que su estómago diera un vuelco por un momento antes de volver al presente en el que vivía. El silencio se prolongó, más de lo que nunca le hubiera gustado soportar. Ser mirado así era incómodo, de verdad. Le recordaba a Rider. Puah. Su vida realmente había estado llena de mujeres notables, ¿no? ¿Te estoy haciendo sentir tan incómodo?
Preguntó, los labios se dividieron en una sonrisa una vez más. Se dio cuenta de la tensión en su rostro y dejó escapar un suspiro de alivio. Podía lidiar con la sonrisa de Morgan, esa expresión seria y estudiosa lo hizo. Cosas, a él. Cosas que no le gustaban cuando no era otra persona. No estoy seguro si estás esperando que muera por veneno, a punto de explotarme con algo de magia, o pensando en la mejor manera de matarme cuando me miras así. Admitió, honestamente. Sus ojos se entrecerraron, aunque su sonrisa solo pareció ensancharse un poco. No eres tan ingenuo como pareces. Ella notó complacida, dejando a un lado su propia taza, vacía, notó él, mientras levantaba una pierna sobre la otra y las cruzaba, haciendo que las faldas de su vestido se levantaran lo suficiente como para que él pudiera ver los zapatos de tacón azul que sujetaban sus pies. Desde la tierra. Lo soy, mi señora, corrigió, creo que puedo hacer lo que sea necesario para usted y su hermana. Incluso antes de que saliera de su boca, supo que estaba a punto de jugar con fuego. Tal vez incluso al nivel del fuego que le había dado forma hacía tanto tiempo. Sus ojos se entrecerraron aún más, y la sonrisa se desvaneció. Esa mirada había regresado, aunque ahora había un poco menos de calidez en ella. Antes, casi le tenía cariño, al menos en comparación con la forma en que parecía que se pondría de pie y lo golpearía mientras se sentaba. Shirou no estaba muy seguro de por qué siempre tenía que probar su suerte. Simplemente le gustaba el sabor de sus pies, supuso. ¿Y qué, por favor, es lo que crees que puedes hacer? Apenas pronunció esas palabras, así que, por una vez en su vida, Shirou era plenamente consciente de lo cerca que estaba de presionar el botón equivocado. Un golpe, apartando su mirada de la de ella. Desde su visión periférica, vio la forma en que sus labios se dividieron aún más en un ceño fruncido mientras recogía su casco y espadas. Poniéndose el yelmo del Wyrm, salió del espacio encantado y volvió al campo. Morgan lo vio irse con una mueca, un gruñido en la garganta que habría enorgullecido a su tocaya. Eso no salió como esperaba. Bajó de los peldaños del carruaje y su mirada a través del visor se posó en un caballero resplandeciente con una armadura que un hombre normal nunca habría sido capaz de usar. Era tan pesado y tan ornamentado que Shirou estaba seguro de que lo que fuera que había debajo del timón solo se parecía vagamente a un hombre. Vengo trayendo una invitación para Sir Shirou de Black. La voz fue amortiguada por su casco, pero Shirou pudo reconocer la inflexión de un hombre que estaba acostumbrado a gritar gritos de guerra más que hablar dialectos cortesanos. Si me lo permite, lo acompañaré a mi vieja. Los ojos de Shirou, por un momento, miraron hacia el enorme escudo del hombre y la espada envainada en su cadera. Por un momento, contempló la probabilidad de que él fuera capaz de enfrentarse a la montaña que su oponente durante los preliminares del duelo ciertamente no. Sin recurrir a la hechicería, sería una lucha. Además, esto era parte de lo que él quería, al menos. Volver a mirar a Artoria lo haría sentir más cómodo, especialmente después de que su corazón hubiera estado acelerado por la adrenalina de mirar a su benefactor. Dame un momento para alertar a mi señora, e iré contigo. Dijo, en voz baja, volviéndose para abrir la puerta del carruaje. Solo para encontrar en su interior, el interior normal del carruaje. No importa. Notó que había conseguido que la bruja se enfadara con él. Él era bueno en eso. Cerrando la puerta, se giró hacia el enorme caballero y se puso a caminar con él. Enrojecida por la irritación y sabiendo que se acostaría sola, Morgan se desvistió y se deslizó en la cama. Él puede dormir en la hierba por lo que a mí respecta. Murmuró mentalmente, y trató de dejarse llevar por los sueños. Y luego gimió rápidamente cuando la picazón, que había estado acumulando durante todo el día, le negó cualquier esperanza de ir a la cama antes de rascarse. Maldita sea por hacer que mis malditas esperanzas aumenten. La caminata había sido más larga de lo que esperaba, lo suficiente como para quemar incluso el leve zumbido que había obtenido con esa pequeña cantidad de vino. No era de extrañar, especialmente teniendo en cuenta que estaban medio envueltos en la oscuridad al pasar junto a campamentos y hogueras donde los hombres se divertían y bromeaban.
Los ojos de Shirou se sintieron atraídos por algunos, viendo cómo se compartían las tazas y los hombres cantaban canciones a pesar de que habían luchado o competido entre sí hace apenas unas horas. Por un momento, sintió que su pecho se llenaba, y luego su mirada se volvió hacia la espalda de ese inmenso caballero una vez más. El pabellón del rey estaba situado un poco más lejos de los campamentos de los contendientes, principalmente como resultado de que era un área más grande. Finalmente, los ojos de Shirou se posaron en una serie de hombres, adornados de la misma manera que su escolta, parados afuera de la entrada a una tienda particularmente grande. Su escolta se hizo a un lado y se unió a la conjugación de guardias, indicándole que entrara con una enorme mano enguantada. Shirou se sintió muy cómodo sabiendo que lo estaban tomando en serio, aunque podría haberlo hecho con solo ser recibido por el rubio solo. No tuvo tanta suerte, al parecer. Karma instantáneo por cabrear a la bruja. Quizás. Cuando sus botas dejaron de tocar la hierba blanda y en su lugar golpearon la estera de cuero, rodeó el pabellón y salió de la oscuridad hacia la mirada de fuego y luz que iluminaba a los reunidos. Descubrió que era un número sorprendentemente pequeño. Él mismo, el hombre con el pelo largo de antes. Y Artoria. Odió cómo se le cortó la respiración por un momento, y solo podía esperar que no se notara. Deberías arrodillarte. El hombre de cabello largo notó una nota irritada en su voz ya que Shirou podía admitir que estaba parado un poco boquiabierto detrás de su visor. Había pasado tanto tiempo desde que había sido capaz de verla, al menos de cerca, ignorando lo más temprano en el día, y, bueno. Algunos recuerdos nunca murieron. Menos aún cuando lo moldearon y lo obligaron a hacer algo tan loco como lanzarse de nuevo a la historia. Pero, cuando hizo una pausa y fue a arrodillarse, la voz de ella gritó. Eso es innecesario. Puede ponerse de pie, señor Shirou. Era desalentador que su voz fuera tan uniforme, tan muerta por dentro que apenas podía decir que venía de ella. Había estado tan acostumbrado a su calidez y su protección que le dolió un poco gracioso, ese dolor en su pecho. Tragando más allá de una garganta llena de saliva, al menos estaba contento de que el visor del Wim estuviera haciendo su trabajo de enmascarar su rostro. ¿Cómo puedo ayudarte, mi rey? Él casi tropezó, deseando nada más que correr hacia ella. Pero ella no lo reconocería. Ella no lo entendería. Peor que eso, no sería capaz de soportar ser rechazado ni siquiera tanto. De hecho, solo esto era. Lo estaba haciendo sentir como si lo estuvieran apuñalando. No, ser apuñalado ni siquiera dolía en comparación. Shirou podía describir el dolor físico muy bien, pero el dolor emocional era peor. Su atención se volvió hacia afuera, tratando de alejar esos pensamientos oscuros de regreso a otra parte. Puramente por negocios, entonces, dijo Artoria, levantándose de su asiento y dando un paso hacia el caballero ennegrecido. Los labios de Shirou se asentaron en una delgada línea. ¿Te quitarías el timón antes de que hablemos? Por un momento, se inquietó con la idea. Luego, sin embargo, se dio cuenta de que sus pensamientos anteriores significaban que sus rasgos no importaban en absoluto. Encontrando una sorprendente cantidad de consuelo en ese pensamiento, sus manos se estiraron y se desabrochó ligeramente el aparato ortopédico en la parte posterior de su cabeza, levantando el yelmo del Wyrm de su cabeza y, desde que dejó el carruaje mágico de Morgan, volvió a ver con ojos sin obstrucciones. Cuando el caballero se quitó el casco de la cabeza, la rubia rey se detuvo en su siguiente paso. Un mechón de cabello rojo decoraba su cabeza, los brillantes ojos ámbar la miraban a su vez mientras un conjunto de rasgos bronceados, no, extranjeros, la miraban con una mirada que hablaba de alivio, tristeza, incluso. ¿Por qué la miraba así? La espada y la vaina. Tengo una demanda que hacerle, señor Shirou. Sus ojos dejaron de mirar hacia otro tiempo, viendo ese rostro sombrío y sin vida que lo miraba fijamente. Por un momento, esperó ver un destello de vida en sus ojos, pero dolorosamente no encontró ninguno. Era como una muñeca, jugando en las manos de cuerdas que no podía ver. Y, para Shirou, eso hizo que su corazón doliera sin control. Haría cualquier cosa por ti, mi rey. Tuvo que corregirse a sí mismo.
Sus ojos se cerraron con fuerza por un momento mientras dejaba que el error saliera de él. Cuando abrió los ojos, no parecía que nadie se hubiera dado cuenta de su desliz. Aunque, más allá del rostro impasible de Artoria, captó un movimiento de los labios del caballero de pelo largo hacia abajo. Déjame en un duelo. Su mundo se detuvo. Y, por un momento, estuvo seguro de que su corazón también. Lo siento, ¿qué dijiste? Sus extremidades se sentían pesadas y, peor que eso, su pecho se sentía apretado hasta el punto de estallar. Por su parte, Artoria simplemente apoyó a Excalibur en el suelo, usando el pomo de la hoja como apoyo para sus manos. El porte regio de su figura en su manto y armadura no coincidía con la expresión de su rostro. Estaba tan dura por fuera, que juró que su rostro debía haber estado atrapado de esa manera durante años. Tal vez lo había sido. Me gustaría que me mostraras tu fuerza. Tu verdadera fuerza, si pensaras en servirme entre los caballeros, como recomienda tu señora, Morgan. Se había olvidado por completo de ella desde que había entrado en la tienda, pero al recordarla tan bruscamente, y por ella a todas las personas, se dio cuenta de que la opresión en su pecho se estaba volviendo sofocante. Esta no había sido su esperanza en absoluto. De hecho, esto se acercaba rápidamente a un desastre absoluto, y eso venía de él. Shiro era muy consciente de que consideraba que las circunstancias de vida o muerte eran normales en algún nivel. Pero esto era, puso los pies en el suelo y respiró hondo. No había nada por lo que consolarse en esta situación, pero también sabía, sin lugar a dudas, no importa lo que diga, no aceptarás nada más que una aceptación. Se atrevió, y cuando ella asintió estoicamente con la cabeza, cerró los ojos y escuchó el rechinar de sus dientes reverberando a través de su cráneo. Solo cosas malas podrían salir de esto, pero no vio salida. Incluso detrás de ella, su caballero de pelo largo también parecía estoico. De hecho, Shiro podría jurar que parecía esperanzado. Shiro perdió la esperanza de una alternativa. Este no era su saber, el que se lo había tomado con calma para enseñarle. Este era el rey Arturo, que vio a un hombre interpretado por uno de sus mayores enemigos, Morgan, y se opuso a ella. Si ella quisiera, y Shiro sintió oscuramente que lo quería, lo destruiría antes de que pudiera reunir una defensa. En tantas palabras, esto iba a apestar. Muy bien. Adornándose de nuevo con su casco, esperó su respuesta. Por la mañana, antes de que continúe el torneo, nos encontraremos en los campos del oeste. Solo 2 guerreros. Descanse bien y venga con todas sus fuerzas, Sir Shiro. A pesar de sus palabras, cuando salió del pabellón, Shiro no durmió bien en toda la noche. Y menos porque lo había hecho encorvado contra el costado del carruaje de Morgan. La incomodidad física no tenía influencia en comparación con el dolor del corazón. Y así llegaría al lugar destinado, sin haber cruzado siquiera una palabra entre él y los demás, y mucho menos Morgan, para sostener la mirada de un rostro que hubiera preferido ver en una sonrisa. Solo ellos dos, una situación que de otro modo lo habría hecho feliz. Excepto que ella sostenía a Excalibur, sin siquiera invisible para enmascarar su presencia, y no su naturaleza recatada y gentil, que lo cautivaba tanto con ella. Y él no tenía bondad y afecto por ella en sus manos, pero las espadas que sabía no tenían ninguna posibilidad contra eso, el más santo de las espadas sagradas. Y ella quería toda su fuerza, la cual él no podía dar sin provocar algunas preguntas muy difíciles de responder. O bien, murmuró para sí mismo mientras la observaba acomodarse en esa postura lista que sabía que significaba que planeaba dejar que él tomara la iniciativa. Si me van a patear el trasero, al menos puedo decir que haré lo mejor que pueda. Tomó aire, interviniendo para cerrar la distancia. Su postura, los secretos en otro mundo que habría aprendido de Archer, no servirían de nada contra ella. Preparar los puntos débiles solo funcionó contra alguien contra quien podrías prepararte activamente. Saber era demasiado rápido como un espíritu debilitado por sus propios pobres talentos mágicos. Ahora que estaba viva y no tenía esos límites, lo mejor que podía hacer era confiar en el entrenamiento y, probablemente, en las habilidades potenciadas por la magia. Probó con un corte de la espada izquierda, que ella esquivó hábilmente y movió sus caderas en un giro, un corte diagonal.
Su espada derecha salió disparada de Excalibur, ya que era todo lo que podía hacer para detener el ataque que hizo crujir el metal bajo la luz brillante de la espada sagrada. Ni siquiera había comenzado y ya estaba siendo empujado hacia atrás. Esta era la diferencia entre él, lo había sabido antes, pero solo estaba siendo puntuado. Hizo piruetas sobre una pierna y movió ambas espadas para forzar la distancia. Se reunió con ambos en una esclusa, los guardias de las tres armas se encontraron por un momento. Sus oídos habrían sido sacudidos por el crujido de sus espadas contra las de ella, pero igual de rápido, ella lo empujó con la espada de la victoria prometida, obligándolo a retroceder. Fue un esfuerzo familiar, ponerse de pie y levantar las espadas cruzadas, para evitar que la hoja de Excalibur rompiera su yelmo. Su pie subió para patearla y ella abandonó el ataque. Ella estaba jugando con él. No, midiéndolo, tal vez. Sabía que ella podría haber aprovechado esa oportunidad, pero... Su brazo derecho giró mientras se balanceaba con toda la fuerza de sus caderas y piernas. La espada en su mano brillando a la luz del sol naciente. El brillo se desvaneció contra el brillo brillante de Excalibur cuando desvió su golpe y, en el lapso de otro aliento, aplastó la hoja de su mano izquierda que se acercaba para cortarla. El acero se hizo añicos, simplemente dejó caer el mango roto y lo dejó olvidado mientras daba vueltas hacia un lado y ajustaba su agarre con las dos manos en la espada que le quedaba. Todavía no había activado refuerzo, pero sabía que tendría que hacerlo. Si tuviera tiempo. Ella estaba sobre él otra vez, una puñalada con ambos brazos que se convirtió en el viento, Striker. El martillo se amartilló y disparó, la energía inundó sus piernas y brazos, mientras se agachaba hacia un lado, mientras un surco se abría en la tierra por la fuerza del asalto. No se molestó en estudiar más, sabiendo lo seria que era. Si él fuera una amenaza para ella, lo mataría. Pero ella tampoco le estaba facilitando la supervivencia. Levantó los brazos, trayendo su espada en un arco para defenderse del siguiente golpe del yelmo. El gemido de la espada en sus manos le dijo que otro choque directo lo dejaría sin arma. Era bueno que tuviera una copia de seguridad en ese caso. Detenerlo solo lo salvaría por un tiempo. Sus pies avanzaron hacia su espacio y llevó el pomo hacia su tripa. Ella protegió con el acero de su guantelete, trayendo su golpe al costado lejos de su cuerpo, una apertura que él sabía que ella aprovecharía. Ella siguió a través de, y se encontró con su espada derecha, cuando cedió el terreno a favor de evitar una lesión grave. Las piernas reforzadas lo ayudaron a dar una voltereta, mientras su espada se usaba para orientarse, hasta que Excalibur la atravesó limpiamente y la rompió. Dejó caer la hoja rota y, consciente del peso de su armadura, retrocedió varios pasos. Sus pasos eran silenciosos en la hierba, pero sonaban como un trueno rompiendo cerca, mientras su corazón latía tan fuerte en sus oídos que sabía que había entrado en la etapa de puro instinto que ella, y tanta batalla y muerte, y endurecido en él. La luz pasó a sus manos y tomó forma, la inquebrantable Durandal se proyectó en su mano izquierda, mientras que en la derecha llegó la empuñadura de Ascalón, la espada de San Jorge. La defensa inquebrantable de la mano izquierda y el arma de búsqueda del dragón para atacar con la derecha. Eran lo mejor que podía reunir sin atraer a Caliburn. Excalibur estaba completamente fuera de cuestión. Ambos convertirían esta pelea en una pesadilla, incluso antes de la tensión que pondrían en sus circuitos mágicos. Incluso con sus reservas no siendo drenadas tan mal como lo harían normalmente, esto ya estaba poniendo la mitad de sí mismo en esta batalla. Siguió con el golpe, de derecha a izquierda en forma de bisección. Su mano izquierda se elevó, impulsada por refuerzo y la naturaleza de la existencia de Durandal, y guió el golpe de par en par mientras su mano derecha atravesaba la punta formada de la hoja. Por primera vez desde que había comenzado la batalla, tuvo espacio para respirar cuando ella saltó hacia atrás a la distancia de carga y tuvo la oportunidad de descansar su postura y recuperar el aliento. Y ya estaba sin aliento, lo sabía. Hizo todo lo que pudo para no dejar que sus hombros temblaran y mantener una fachada estoica. Agradeció en silencio a Morgan por el rostro de la armadura, ya que significaba que podía ocultar el sudor que le inundaba la frente. Todo esto, tanto lo había agotado. Había pensado que ella era fuerte como una servant, pero esto era ridículo. Sabía que ella tampoco estaba dándose todo por él todavía.
Mientras que él luchaba y luchaba al máximo, sin sacar sus cartas de triunfo metafóricas, ella parecía tan efímera y hermosa como siempre. De la manera más apropiada, dejó escapar un mental muy directo: joder. El enfrentamiento duró lo que parecieron minutos, pero estaba seguro de que solo fueron escasos segundos, antes de que la voz de ella llegara a él a través del viento. ¿Eres su aprendiz? Hizo una pausa, sorprendido por la pregunta. Su mano izquierda, sosteniendo a Durandal, bajando ligeramente de su guardia. Morgan, aclaró, la amortiguación de su casco haciéndolo consciente de lo desgastada que estaba su voz. Era casi como un gruñido, lo que lo hizo sentir más que un poco divertido. Lo mejor era disfrutar lo que pudiera de este lío. La de mi hermana, sí. Ella notó, comenzando a dar vueltas con pasos ligeros. De acuerdo, caminó en círculo opuesto a sus propios pasos. Usas magia y me miras de una manera que me recuerda a ella. Ese comentario lo hizo detenerse, haciéndolo bajar aún más la guardia de Durandal. Se puso de pie, fuera de posición, y dejó que las espadas descansaran a su lado, y luego se disiparon en el éter. Extrañamente, aunque había estado sin aliento, no se sentía como grabado, como generalmente lo hacían sentir las proyecciones. Al verlo relajarse, la mujer rubia bajó su arma de vista a una cautelosa postura lateral. No, comentó, dándose cuenta por un momento de que él encontró la idea divertida. Estaba bastante seguro de que, al menos, Morgan habría entrenado a alguien mejor que él. Entonces, ¿por qué la sirves? Su cautela, la desconfianza en esos ojos de muñeca, lo hirieron hasta la médula. Incluso cuando finalmente recuperó la mayor parte de su aliento, teniendo que luchar contra el impulso de encorvarse a pesar de que sabía que no ayudaría con su respiración, estaba luchando aún más para no llevarse la mano al pecho como si lo hubieran golpeado. De pie frente a ella así, y sintiendo como si él fuera el enemigo al que estaba mirando, listo para derrotar. Fue desalentador. Porque hay alguien a quien quiero salvar. Finalmente comentó, después de tener que reflexionar sobre el pensamiento. Su respuesta trajo una mirada confusa en su rostro, tanto que no se sorprendió cuando ella se relajó y se quedó inactiva. Excalibur aún estaba en su mano, brillante y radiante, pero sabía que el momento de este pequeño duelo había pasado. Había perdido, cómodamente. Ella había estado jugando con él. A él no le importó eso. Significaba no tener que tratar de descubrir cómo usar los restos de Avalon para mantenerlo con vida. ¿Quién? Él le sonrió a través de su casco. Realmente eran demasiado parecidos. Una caminando en la luz cegadora hasta que se quemara, y la otra deslizándose en las sombras y desapareciendo sin la luz para reforzar su existencia. Ambos estaban condenados a destinos trágicos, tal vez como él también, para tratar de salvarlos a todos. Ustedes. Su palabra le dio mucha más pausa, esos ojos mortales, por primera vez, brillando con algo que él vio como vida. Frunció el ceño y, por un momento, él la vio haciendo pucheros en lugar de completamente confundida. La sonrisa que estiró sus labios se hizo mucho más grande, y la opresión en su pecho de antes se aflojó. En algún lugar allí, la mujer que amaba aún vivía. ¿Qué? ¿Qué quieres decir conmigo? ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. No pudo evitarlo. Él rió. Dejar de reír. Este instante. Su puchero solo lo hizo reír más fuerte. Contrariamente a los ideales propios de alguien que soñaba con apoderarse de Gran Bretaña, Morgan no era una persona madrugadora. Especialmente después de lo irregular que había dormido. Nunca dormía bien, siempre acosada por visiones y sueños de un tipo que culpaba a Merlin por enseñarle, culpaba a los Fae por engendrar en ella. Pero la mañana llegó irrazonablemente pronto y la mujer rubia se quitó el sueño de los ojos con una mano, sintió que las sábanas se le pegaban y miró alrededor al estudio que había erigido dentro del espacio del carruaje para poder aguantar el lapso de tiempo. Del torneo sabía que no había razón para esperarlo allí, pero se sintió decepcionada de todos modos cuando no vio al hombre pelirrojo adentro. Su mente recordaba los eventos de la noche justo cuando el golpe en la puerta atrajo su atención. Empujando sus sentidos fuera de la puerta, solo pudo aguantar un resoplido. Adelante.
Empujó su voz más allá, sin molestarse en moverse de su asiento en la cama, solo recogió las sábanas sobre su pecho. La puerta se abrió y entró su caballero, la visera del Urim girando de un lado a otro antes. Rápidamente dio un paso atrás y cerró la puerta. Sus ojos verdes parpadearon por un momento. ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí. Ella le gritó, más indignada que cualquier cosa que pudiera pensar ante tal reacción. Pero mi señora, el pánico en su voz era prácticamente adorable. Si no lo estuviera, tan molesta con él en este momento, entra aquí ahora mismo. La vista de la puerta abriéndose y el hombre blindado entrando rápidamente y cerrándola con fuerza, recostándose contra la puerta como si temiera que alguien más entrara y la viera era encantador, pero solo sería capaz de pensar eso cuando estaba lívido. ¿Cómo se atreve a ver una vista tan digna y luego retirarse? Quítate ese casco. Ella gritó, esperando que él obedeciera mientras restauraba la estructura del estudio. Los gritos atraerían demasiada atención a su carruaje. Cuando se desabrochó el timón y lo arrojó como si lo hubiera escaldado, el fuerte clan que hizo cuando rebotó en una mesa cercana fue un ruido cómico, su cabello rojo salió a la luz y ella pudo ver su cabello cubierto de sudor. Características. Y el hedor de él, también. El almizcle de un hombre era una cosa, pero era obvio que Shiro había estado haciendo algo extremadamente exigente físicamente. Y mágicamente, de los débiles rastros de energía mágica que irradiaba de él. Sus ojos se entrecerraron, desviándose mientras se levantaba de la cama y, al natural, se dirigía hacia él. No estaba segura de si encontraba más adorable que él fuera obvio en lo desesperadamente que intentaba mirarla en cualquier lugar excepto donde la mayoría de los hombres soñarían con mirar, o molesto en que él no estaba cayendo presa de su evidente encanto. Un dedo se clavó en su placa pectoral, lo suficientemente fuerte como para golpearlo en lugar de atascar el dedo y lastimarla. Golpe. Golpe. Atrayendo su atención hacia ella, sus diferencias de altura eran suficientes, después de todo, ella se inclinó hacia su rostro poniéndose de puntillas. ¿Aprendiste tu lección?, preguntó, la hostilidad evidente en su tono, como si él asintiera rápidamente y levantara los brazos en un gesto apaciguador. Lo hice, mi señora. Fue refrescante verlo reaccionar de una manera un tanto normal. Había sido frío y sereno antes, pero parecía que era apropiadamente débil ante las artimañas de las mujeres, o al menos desconfiaba de una a la que había despreciado. Decía mucho sobre cuál debía de ser su historia con las mujeres para haber saltado al apaciguamiento. Le habría divertido más saber cuán profunda era esa historia. Entonces, me recompensarás por mi generosidad y amabilidad al perdonarte. Limón y lima, cerezas y bayas. ¿Cómo?, preguntó, de manera simplista, y esperando contra toda esperanza que tuviera menos que ver con que ella estuviera desnuda y frente a él. Sin embargo, tal esperanza no se hizo realidad, ya que ella levantó las manos y agarró sus mejillas, inclinando su cabeza y obligándolo a mirar su cuerpo, esbelto y curvilíneo en la forma en que solo una mujer adulta puede serlo. Ella no ofreció palabras, solo exigió de él físicamente aplastando sus labios contra los de él. Los besos con saber habían sido castos, gentiles, pero Morgan no lo era. La experiencia se mostró en cómo sus labios le hacían cosquillas en los suyos, y su lengua envolvió la carne de su labio inferior antes de que pudiera darse cuenta de que estaba atrapado en el labio de la bruja. Arrastrado por su crueldad, sus manos fueron a su espalda, enrollándose en su largo cabello dorado y rastrillando los mechones todavía desordenados con la cabeza de la cama. La falta de textura de sus guantes lo irritó más de lo que podía admitir, y el hecho de que ella estuviera tan cerca lo hizo consciente del hecho de que se estaba burlando de él. Sus manos, guiando sus mejillas, le clavaron las uñas en la mandíbula y en la garganta antes de tirar del cuello de su camisa. Desnudo. Ella ordenó, y en lugar de hacer que se enfureciera por su negativa, él asintió. Con espacio para respirar lejos de la mujer enamorada, desabrochó las hebillas y los cinturones que sujetaban su armadura en su lugar. Cada nuevo trozo de piel expuesta fue admirado por la rubia con sus manos, y cuando se trataba de su pecho desnudo, los labios. Había tenido un control torpe y desafortunado de la primera vez con saber, y su forma de hacer el amor nunca había mejorado mucho, y no había tenido amantes desde entonces, así que todo era una nueva experiencia de nuevo.
pero Morgan parecía contentarse con guiarlo, o al menos tomar lo que quería. Una mano desnuda fue arrastrada hasta el centro de sus piernas, una suave mata de vello púbico rubio le hizo cosquillas en los dedos antes de que sus dedos callosos se acercaran a su calor y los dejaran allí con insistencia. Él obedeció, curvando un par de dedos dentro y sumergiéndolos en su humedad. La forma en que su aliento se entrecortaba le hizo cosquillas en la mandíbula, y por un momento se olvidó de con quién estaba compartiendo tal ardor. Mirando fijamente sus brillantes ojos verdes mientras sus manos terminaban lo que él había comenzado. Manos suaves y seguras desabrochando su cinturón y bajando sus pantalones en breve medida. Uñas haciéndole cosquillas a través de sus músculos abdominales y la línea en vez de su pelvis antes de cambiar a través de su propio rojo denso y encontrar HMMNN. Él. Esa longitud palpitante que lo estaba traicionando muy completamente en ese momento. Reflexivamente, sus dedos se curvaron y la palma de su mano fue contra la capucha de su hendidura, frotando la perla dentro mientras ella lo agarraba con más fuerza de la necesaria y acariciaba esa longitud que resumaba bastante bien. Ella susurró sin aliento, una marca muy diferente de sonrisa en sus labios, mientras usaba su mano libre para sostenerlo de la cadera y guiarlo de regreso a la cama. Si se salía con la suya, no lo dejarían hasta el mediodía. Shiro simplemente se perdió en la ola de una mujer que estaba mucho más allá de su alcance. El calor de una madre agarrándolo mientras lo guiaba adentro, acostándose de lado con él detrás de ella. Una pierna en una mano, la otra sujetando firmemente un pecho lleno. Ella tomó su debilidad de él allí y, enrojecida por su virilidad, simplemente lo hizo rodar sobre su espalda y luego lo tomó en su boca. Saboreando el sabor de su prana mezclado, lo convenció de que volviera a la vida y luego se montó a horcajadas sobre él. Sus manos habían agarrado sus caderas, y ella había plantado sus manos sobre sus hombros, mientras sus piernas se doblaban y el sonido de carne, encontrándose con carne llenaba el estudio. Su primer orgasmo había sido arrancado de ella con un grito cuando la mano de él se deslizó de su cadera y fue al objetivo fácil, haciéndole cosquillas con un dedo áspero contra su clítoris mientras lo empuñaba dentro. Lleno de otro orgasmo, finalmente se había hecho cargo de ella y la hizo rodar sobre su espalda. Le rodeó las caderas con las piernas y se aferró a él con fuerza mientras él comenzaba a clavarse en ella con una necesidad bestial y urgente. El repugnante chapoteo terrenal de su coño, siendo devastado por él, llenó el aire durante lo que parecieron minutos, hasta que sus gruñidos y gruñidos de placer ya no pudieron ser silenciados. Y luego inclinó la cabeza hacia arriba y susurró una palabrita sin aliento innecesitada. Semen. Y lo tenía. Lo más difícil que podía recordar haberlo hecho. Aunque había sido el segundo, le había parecido incluso más intenso y, se atrevería a decirlo, satisfactorio que el primero. Acostado allí, sin aliento y cubierto de sudor, sus ojos se habían vuelto hacia ella para ver los brillantes ojos verdes y la sonrisa en el rostro de la bruja, dejándolo atrapado entre perturbado por lo que había hecho. Y preguntándose cuántas personas la habían visto lucir tan satisfecha. Desde la mañana, Shiro había estado un poco más fuera de juego. Sin embargo, el resto del torneo fue la justa y una serie final de duelos, de los cuales se había retirado suavemente a favor de no tener ninguna experiencia en el primero y no deseaba arruinar el resto del día con un duelo. Lo compararía con el desafío a la muerte de la mañana. La gente podría llamarlo cobarde si quisieran. Shiro sabía sin lugar a dudas que no podría participar adecuadamente. Conocer los límites de uno era una lección importante que su propio rey le había enseñado a golpes. Con el final de las festividades, Shiro esperaba que el regreso al castillo de Morgan le diera tiempo para prepararse para el futuro. Si tan solo hubiera sabido que estaba a punto de producirse una lucha completamente diferente, por un pequeño engranaje en la máquina de Destiny que se había olvidado frente a la desconfianza de Artoria y las intrigas de Morgan. Un pequeño engranaje, llamado Mordred. Próxima. Paternidad.